He hecho mi mejor figura de Naruto Uzumaki hasta ahora. Se trata de la sexta figura que realizo del protagonista. Chosenojutsu. Es el modo sabio de los 10 caminos combinado con el modo Kurama. Como es habitual, comienzo por la cabeza, lo más distintivo del personaje y también lo más complicado. Inicio con formas simples y voy agregando más material para modelar los distintos rasgos faciales. Una vez estoy satisfecho con cómo me han quedado la nariz, el cuello, la frente, la boca y las mejillas, paso a hacer las orejas con ayuda de alambre y algunas herramientas adicionales. Ahora me dispongo a pintar la piel y resalto las sombras con tizas pastel. Un consejo: es mejor hacer polvo la tiza en vez de frotar el pincel directamente sobre la misma para evitar desgastarlo, como hice yo en el pasado. Paso a pintar los ojos empezando por el contorno seguido de la esclerótica, es decir, esa parte blanca del ojo. Es en ese momento cuando la escultura empieza a tomar vida. El iris comienza con una capa de pintura negra y voy progresando con colores cada vez más claros como el marrón, el naranjado y finalizo con el amarillo. Completo los ojos pintando la pupila en forma de cruz. Luego pego las cejas y los primeros mechones de cabello antes de hacer la banda. Procedo a pegar los mechones de la parte de arriba, los cuales constan de porcelana previamente endurecida, recortados en forma de pequeñas pirámides y conos. Con ayuda de este aparato hago 2 huecos en la parte trasera de la cabeza para insertar 2 tiras de la banda hechas como si se movieran con el viento. Estas están hechas de alambre y porcelana. El protector de frente lo recorto de un pedacito de porcelana y crono previamente aplanado y endurecido, y lo pinto con acrílico. Completo la cabeza pintando las líneas de los cachetes y listo. En cuanto al cuerpo, comienzo con un esqueleto de alambre al cual le voy agregando capas de porcelanicrón fresco mezclado con residuos de porcelanicrón de las esculturas anteriores. Esto me permite ahorrar porcelana, pues trato de no desperdiciar ni un solo miligramo de dicho material. Defino la forma básica del cuerpo y uno la cabeza para empezar a modelar las manos. Pero antes debo decir con qué hacer esos icónicos palos negros. Así que tomo un palillo y lo corto por la mitad para obtener 2 palillos más pequeños. Listo, ahora sí me dispongo a plasmar la mano y el antebrazo. Utilizo porcelanicrón negro ya que esto facilitará las cosas más adelante cuando sea hora de pintar. Voy añadiendo más capas de porcelana y hago un orificio para fijar los brazos más adelante. Defino un poco más la forma de la palma y pongo uno de los palillos contra la porcelana. Repito este proceso con la otra mano. Tras esperar a que la porcelana se endurezca, despego los palillos y lijo los extremos para que queden lo más lisos posible. Ahora los pinto completamente de negro. Tras pegar nuevamente los palillos, puedo proceder a esculpir los dedos y detallar al máximo cada mano, añadiendo material donde se requiera, haciendo los nudillos y los bordes de lo que sería la tela. Con esto listo, uno los brazos al resto del cuerpo y añado más capas de porcelana para asegurar la unión y definir bien la forma de los brazos, así como de la parte superior del cuerpo. Nuevamente, esto lo hago con porcelana negra para que sea más fácil pintar después. Completo los pies haciendo los dedos y las uñas. Ahora comienzo el calzado y la vestimenta de Naruto. El proceso de creación de la ropa consiste básicamente en aplanar trozos de porcelana para posteriormente recortarlos con tijeras y así obtener formas en los tamaños deseados.
Una vez secas esas capas, añado tiras de porcelana en áreas estratégicas para simular arrugas. Con la porcelana endurecida, lijo las zonas con imperfecciones y pinto el traje junto con sus símbolos. Ahora me dispongo a plasmar la capa. Para esta estatuilla de Naruto pensé que sería buena idea aplanar trozos de porcelana negra y amarilla, para después juntarlos en una sola capa y así obtener recortes amarillos de un lado y negros del otro. Esto, aparte de generar más trabajo, fue completamente innecesario. El amarillo terminó viéndose gris debido a su poca opacidad, algo que no había previsto. Pero bueno, sé que no se ve muy bonito que digamos, pero más adelante lo corregiré con la pintura. Los recortes restantes los hice de porcelana negra, añadiendo capas de un amarillo claro para las arrugas. Fue aquí cuando noté que agregaba demasiado material en la espalda, así que lo removí con ese aparato que sigo sin saber cómo se llama. Hice más arrugas detrás de cámaras y así me quedó la capa. Con ese mismo artefacto perforé los pies e hice 2 huecos en la base, la cual hice detrás de cámaras con porcelana reciclada. Esto lo hice con el fin de insertar 2 palillos y así separar un poco las piernas al unirlas a la base, ya que las había hecho demasiado juntas. También acomodé la mano derecha para que el palo se apoye en los hombros de Naruto. Con el modelado terminado me dispongo a seguir pintando, comenzando con la base, la cual pinté completamente de negro inicialmente. Posteriormente apliqué diferentes tonos de gris con un pincel seco para darle una apariencia rocosa. Continué pintando el calzado, la capa y los detalles. Usé tizas pastel nuevamente para resaltar sombras y crear degradados que simulan el chakra de Kurama. Y así finalicé la figura. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Aquí te dejo otros videos útiles si quieres aprender a esculpir con porcelana fría.